Mi vida, por Yeshua de Nazrat. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 155. La parábola de los talentos. Para que todos lo entendierais de mejor manera, os conté otra parábola. Siempre que esto sucedía se congregaba en torno nuestro mucha gente, porque aunque mucho de lo que yo enseñaba no era nuevo, eran tradiciones ya conocidas, salmos, leyes de la Torá, relatos de nuestra historia, citas de los profetas, lo que era totalmente diferente era la interpretación que le daba a toda esa inmensa cantidad de instrucciones transmitidas por el Padre a los hombres, desde un origen muy antiguo. Y cuando enseñaba sobre alguno de estos aspectos, también solíamos tener un auditorio muy numeroso. Como os he dicho, hacía ya un tiempo, no demasiado, en el que también anunciaba los días finales de forma más directa a todo el que quisiera conocer y escuchar, ya no solo a vosotros, que ya habíais escuchado y tomado muchas notas y que ya comprendíais el desenlace y la forma en la que se produciría el día de la llegada del Hijo de Dios definitiva, y estabais preparados para continuar enseñando durante los próximos años, sino a muchas más personas. Aunque bien es cierto que a pesar de que todos mis más cercanos conocían estos hechos, escogí a mi amadísimo hermano Yohanan para ser el encargado de transmitirlos de forma más exacta, mucho más precisa, porque su ser estaba absolutamente preparado para recibir estos mensajes y escribirlos más adelante, cosa que hizo estando ya fuera de Israel desde su exilio. Recibió y escribió todo este desenlace final, todo lo que acontecería con la llegada de estos tiempos y el advenimiento de la luz sobre la tierra. Y aunque hasta años más tarde Yohanan no escribió esto, vosotros sí podíais ir ya anunciándolo, pues había todavía mucho que hacer por mi parte. Todavía me quedaban unos meses antes de volver a Jerusalén por última vez. Muchas veces a lo largo de la historia de nuestro pueblo hebreo, los profetas habían anunciado este fin de los tiempos, la llegada y el triunfo del Masíaj y todos los acontecimientos que se iban a producir sobre la tierra. Mi anuncio no era nuevo, pero sí confirmé lo escrito, sí hablé con más exactitud de todo ello y sí predije una mayor cercanía a que se produjeran estos cambios, explicándolos de una manera más fácil de comprender para todos los hombres, no leída en los libros sagrados, sino escuchada de la boca de un hombre real que vivía entre ellos y que desde años atrás les había estado enseñando muchas verdades. Hablé de ello no como algo lejano y abstracto, sino como una realidad que la humanidad iba a vivir finalmente. Y continué trabajando como siempre. Aquel día había mucha gente escuchando, gente de nuestro pueblo y gente de otros muchos lugares. Y uno preguntó: «Rabí, ¿cómo será ese fin del mundo que nos estás anunciando?» Y entonces le respondí con una nueva parábola. Será como un hombre que emprendió un viaje y antes de eso llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes, porque ellos serían los encargados de administrarlos. Pero no a todos entregó la misma cantidad de dinero, sino que a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, según su capacidad para administrarlos. Luego se marchó. Cada uno de estos siervos comenzó a actuar según lo que le dictaba su inteligencia, según su deseo y según lo que quería obtener, principalmente para la hacienda de su amo y también, naturalmente, para sí mismos, porque sabían que todo lo conseguido iba a ser para su beneficio. El Señor era muy generoso y solía recompensar muy bien a los servidores. El que había recibido 5 talentos los puso a producir,
los invirtió, los hizo útiles y ganó otros 5. El que había recibido 2, aunque su encargo era más pequeño, hizo lo mismo. Los utilizó sabiamente y también consiguió otros 2. Pero el que había recibido 1 no hizo nada con él. Lo enterró, no hizo uso de la potencialidad de aquella riqueza, aunque fuera pequeña, y allí quedó sin dar ningún fruto, de forma totalmente inútil, en espera del regreso de su amo. Después de que hubo pasado mucho tiempo, el señor regresó y pidió cuenta a sus administradores. El que había recibido 5 talentos le entregó los otros 5 además conseguidos, y el amo, orgulloso y satisfecho, le dijo: «Bien hecho, amigo mío. Como has cumplido fielmente con mi encargo, tendrás una gran recompensa y sobre muchos estarás. Ven aquí a mi lado y participa de mi alegría». El segundo siervo también se le acercó y le entregó el fruto de su administración, a lo que el señor respondió de la misma manera que al primero, y también le recompensó por su esfuerzo y su trabajo leal. Pero cuando llegó al turno del que no hizo nada con el encargo de su amo, le recibió decepcionado, porque todo aquello que le había entregado para ser utilizado por él, para ser desarrollado y aumentar la riqueza para todos, había sido despreciado, no utilizado, y así le dijo a este siervo: «No has respondido adecuadamente a mi petición, a mi deseo. Yo te entregué estos bienes, aunque fueran pocos, pero eran los que tú podías y estabas capacitado para administrar y multiplicar, para que hicieras cosas con ellos, para que los usaras, para que aumentaras la abundancia que los bienes llevan implícitas en ellos mismos. Y tú, en tu indolencia, en tu pasividad, no has querido hacer nada con ellos, cuando tu encargo y lo que se esperaba de ti era que los pusieras a crecer, a fructificar y a ser útiles para todos. Por tanto, no estarás a mi lado, no vas a seguir trabajando y realizando todos los encargos que tengo pensado hacer a los otros. Tú vivirás fuera de mi casa, porque no has querido ni has valorado lo que te entregué». Y diciendo esto, mandó a sus otros siervos que le quitaran su don y lo entregasen a los que más habían trabajado con sus dones respectivos, porque a todo aquel a quien se le entregue y lo use, le será entregado mucho más, lo multiplicará, para que sea disfrutado para sí, para todos los demás y para que continúe prosperando. Y al que no haga nada, le será quitado y no participará en este banquete al que ahora os estamos invitando a todos. Quise que supieseis que la posibilidad que Dios da a los hombres para que hagan un buen uso de la vida que les entrega, para que aumenten la luz y para que contribuyan así a la elevación de la tierra, aunque cada uno consiga aumentarla en su medida, es suficiente, porque no se os pide que la multipliquéis, si no está dentro de vuestras capacidades, pero sí al menos entregar un poco más de lo recibido. Eso será suficiente. Pero jamás no hacer uso de esa vida para enriqueceros a vosotros y al todo, porque eso supone un desprecio de un don tan valioso que no puede ser aceptado. Por eso, el que no lo utiliza, el que desaprovecha su vida y la oportunidad de multiplicar sus dones y entregarlos al Señor, no es merecedor de nada, porque no sabe y tampoco quiere hacer nada con ellos. Y también quise deciros que lo que cada ser pueda hacer que fructifique y aumente va a depender únicamente de la voluntad de ese ser mientras esté en la tierra. No se le exige nada más que lo que el alma quiera dar, porque de esa decisión va a depender su evolución, y eso es algo que pertenece al libre albedrío de cada uno de vosotros. Pero al menos, y según sus decisiones y capacidades, lo valora y lo aumenta adecuadamente. Y como siempre, tras esta parábola comenzaron las preguntas, comenzaron las explicaciones, porque se suscitaba un deseo de aclaraciones
y de comprensión que llegaba a todos, y todos participaban de estos momentos de debates, aunque es cierto que como buenos judíos muchas veces interpretaban todo lo escuchado de 100 formas diferentes, cada uno a su manera, pero todos con el mismo punto final de comprensión de lo expuesto. Y a mí con eso me bastaba, porque ya la semilla de un pequeño conocimiento en mi aula de parvulitos estaba sembrada, y ya no iba a ser arrancada, ni a quedar muerta, sino que fructificaría de manera adecuada, aunque fuese de forma lenta. Al igual que sucedió con todo lo dicho y con todo lo escrito por todos vosotros en aquel tiempo. Con todo mi amor,